8 Guerra unilateral Sinderman sobre hierba y arena Jubal. Tras la muerte del emperador y la caída de su antiguo y centralizado gobierno, los insurgentes huyeron a los macizos montañosos del hemisferio meridional y ocuparon una fortaleza en una cordillera, llamada Las Cabezas Susurrantes en el idioma local. El aire estaba enrarecido, ya que la altitud era muy grande. Amanecía, y las montañas se alzaban imponentes en forma de severas agujas nebulosas de hielo verde pálido que reflejaban el resplandor del sol. Las aeronaves de asalto descendieron del espacio, surgiendo del manto azul oscuro del cielo con una estela de fuego dorado procedente de sus superficies ablativas. En los austeros asentamientos y poblados de las estribaciones, las gentes del lugar, nacidas en una cultura de mitos y superstición, contemplaron las señales llameantes del cielo que clareaba como un presagio. Muchos empezaron a gemir y lamentarse o corrieron a los santuarios de sus pueblos. La fe religiosa de 63-19, fuerte en la capital y las ciudades principales, quedaba destilada allí en forma de cocción más potente. Aquellos eran unos lugares empobrecidos y atrasados, en los que las creencias anacrónicas de la sociedad se veían fortalecidas por un estilo de vida de simple subsistencia y una educación mediocre. El ejército imperial ya se había esforzado por contener aquel fanatismo primitivo durante su ocupación, pero cuando los haces de fuego cruzaron el cielo, se vieron en grandes apuros para controlar la agitación creciente en los poblados. Las naves de asalto se posaron, con un agudo chirrido de sus motores, en un altiplano de seca lava volcánica blanca a 5000 metros por debajo de las cimas de los picos más altos en los que se encontraba la fortaleza rebelde. El choque de los vehículos contra el suelo hizo que los reactores levantaran remolinos de polvo de piedra pómez. El cielo estaba blanco, los picos se recortaban blancos ante las naves y nubes blancas suavizaban la atmósfera. Una serie de grietas cortadas a pico y cañones de hielo descendían vertiginosamente detrás del altiplano envueltos en una capa de nubes, y los picos inferiores brillaban bajo la luz cada vez más fuerte. La 10ª compañía salió con un repiqueteo de botas al escaso y helado aire, con las armas preparadas. Formaron y desembarcaron con tanta soltura como Loken habría deseado. Pero las comunicaciones seguían alteradas. Cada pocos minutos Samus volvía a parlotear, igual que un susurro en el viento de la montaña. Loken llamó junto a él a los jefes principales de las escuadras en cuanto puso pie en tierra. Vipus de la Locasta, Jubal de la Ellebore, Rasek de la Exterminadora, Talonus de la Pitraes, Kairus de la Walkure y 8 más. Todos se agruparon a su alrededor, mostrando deferencia hacia Xavier Jubal. Loken, que siempre había interpretado bien a sus hombres como comandante, no necesitó ninguna de sus agudas aptitudes para la jefatura para darse cuenta de que Jubal no llevaba muy bien la promoción de Vipus. Tal como los otros miembros del Mournival le habían aconsejado, Loken había seguido su instinto y nombrado a Ñero Vipus como su comandante delegado, para ejercer cuando cuestiones de estado apartaran a Loken de la 10ª. Vipus era popular, pero Jubal, como sargento de la primera escuadra, se sentía menospreciado. No existía ninguna norma que estipulara que el sargento de la primera escuadra de una compañía siguiera automáticamente en antigüedad. La ordenación en serie era simplemente una distinción numérica, pero existía un orden prefijado en las cosas, y Jubal se sentía ofendido. Así se lo había dicho a Loken en diferentes ocasiones. Loken recordó las palabras de pequeño Horus: si confías en Vipus, haz que sea Vipus. Nunca transijas. Jubal es un gran muchacho. Lo superará. Hagamos esto, y rápido, dijo Loken a sus oficiales. Los exterminadores irán en cabeza. Rasek. Mi escuadra está lista, capitán, respondió este, lacónico. Al igual que todos los hombres de su escuadra especializada, el sargento Rasek lucía la armadura titánica de un exterminador, una variante introducida recientemente en el arsenal de los Astartes. Por su supremacía, y debido a que el primarca era señor de la guerra, los lobos lunares habían estado entre las primeras legiones en beneficiarse del reparto de armaduras de exterminador. Algunas legiones enteras carecían aún de él. La armadura estaba diseñada para ataques de asalto. Recubierto con varias placas blindadas, y en consecuencia de dimensiones exageradas, el traje de un exterminador convertía a un guerrero Astartes en un tanque humanoide lento, pesado y torpe, pero totalmente imparable. Un Astartes ataviado con el blindaje de un exterminador renunciaba a toda su velocidad, destreza, agilidad y libertad de movimientos. Pero lo que obtenía a cambio era la capacidad de no verse afectado por casi ninguna clase de ataque balístico.
Rasek se elevaba, imponente, por encima de ellos en su armadura, empequeñeciéndolos igual que un primarca empequeñece a un astartes o un astartes a los hombres mortales. Sus hombros, brazos y guanteletes llevaban incorporados impresionantes sistemas de armamento. Empieza por los puentes y limpia el camino, indicó Loken. Hizo una pausa. Aquel era el momento de actuar con sutil diplomacia. Jubal, quiero que la Ellebore siga a los exterminadores para descargar el primer ataque. Jubal asintió, a todas luces complacido, y la mueca de contrariedad que había lucido durante semanas desapareció por un momento. Todos los oficiales llevaban la cabeza descubierta durante el reparto de instrucciones, a pesar de que el aire resultaba irrespirable desde el punto de vista humano. Sus sistemas pulmonares mejorados ni siquiera parecían afectados. Loken vio que Ñerovicus sonreía, y supo que comprendía el significado de aquella orden. Loken ofrecía a Jubal una cierta gloria para asegurarle que no lo había olvidado. En marcha. Gritó Loken. Lupercal. Lupercal. Respondieron los oficiales, y se encajaron los cascos. Las secciones de la compañía empezaron a avanzar en dirección a los puentes y calzadas de roca natural que unían el altiplano con el terreno más elevado. Los batallones del ejército, envueltos en gruesos abrigos y respiradores para protegerse del helado aire enrarecido, habían ascendido al altiplano para ir a su encuentro procedentes de la ciudad de Kaseri, situada en la garganta inferior. Kaseri está sometida, señor, dijo un oficial a Loken, con la voz amortiguada por la máscara y la respiración entrecortada y fatigosa. El enemigo se ha retirado a la fortaleza de las alturas. Loken asintió, alzando la mirada hacia los relucientes riscos que se elevaban bajo la luz blanca. Nos haremos cargo a partir de aquí, anunció. ¿Están bien armados, señor?, le advirtió el oficial. Cada vez que hemos pugnado por tomar los puentes de piedra, nos han machacado con artillería pesada. No creemos que sean gran cosa a nivel numérico, pero tienen la ventaja de la posición. Es terreno abonado para una carnicería, señor, y nos tienen en su ángulo de tiro. Tenemos entendido que a los insurgentes los lidera un invisible llamado Rikus o Riker. Nosotros, nos haremos cargo a partir de aquí, repitió Loken. No necesito saber el nombre del enemigo antes de matarlo. Se dio la vuelta. Jubal, Pipus. Formad y avanzad. ¿Así de simple?, inquirió el oficial del ejército en tono ácido. 6 semanas hemos estado aquí, luchando tenazmente, con un número de bajas increíble, y ustedes, somos astartes, dijo Loken. Queda relevado. El oficial meneó la cabeza con una carcajada entristecida, luego masculló algo por lo bajo. Loken giró y dio un paso hacia el hombre, sobresaltándolo. A nadie le gustaba ver cómo las severas rendijas oculares del impasible visor de un lobo lunar se volvían hacia él para mirarlo. ¿Qué ha dicho?, inquirió Loken. Nada, señor. ¿Qué ha dicho? Dije, y el lugar está embrujado, señor. Si cree que este lugar está embrujado, amigo mío, replicó Loken, entonces es que admite creer en espíritus y demonios. No, señor. Realmente no creo. Espero que no, replicó Loken. No somos bárbaros. Lo que quería decir, siguió jadeando el soldado, es que hay algo en este lugar. En estas montañas. Las llaman cabezas susurrantes, y he hablado con algunos de los nativos en Kateri. El nombre es antiguo, señor. Realmente antiguo. La gente de aquí cree que un hombre puede oír voces que lo llaman, cuando en realidad no hay nadie cerca. Es una vieja historia. Superstición. Sabemos que este mundo tiene templos y santuarios. Están en el medievo en sus creencias. Traer luz a esa ignorancia es parte del motivo por el que estamos aquí. Entonces, ¿qué son las voces, señor? ¿Qué? Desde que estamos aquí, combatiendo para abrirnos paso valle arriba, todos las hemos oído. Yo las he oído. Susurros. Por la noche, y en ocasiones a plena luz del día cuando no hay nadie por ahí. Y también por el comunicador. Samus ha estado hablando. Loken contempló fijamente al hombre. El juramento de combate que llevaba sujeto a la placa del hombro aleteó a impulsos del viento que soplaba en la montaña. ¿Quién es Samus? Maldita sea si lo sé, respondió el oficial, encogiéndose de hombros. Todo lo que sé de cierto es que la red de comunicaciones ha estado haciendo tonterías estos últimos días. Voces en la línea, todas diciendo lo mismo. Una amenaza. Intentan asustarnos, replicó Loken. Bueno, pues ha funcionado, ¿no es cierto? Loken atravesó el altiplano bajo el cortante viento, entre las naves estacionadas.
Samus volvía a farfullar, su voz era un chisporroteo seco en el trasfondo de la conexión que mantenía abierta. Samus. Ese es el único nombre que oirás. Soy Samus. Samus está por todas partes a tu alrededor. Samus es el hombre que tienes al lado. Samus roerá tus huesos. Loken se vio forzado a admitir que la propaganda del enemigo era buena, pues resultaba desestabilizadora en su misterio y su forma de susurrarla. Probablemente había resultado de lo más efectiva en el pasado contra otras naciones y culturas en 63-19. Sin duda el emperador había alcanzado el poder global sobre la base de unos susurros malévolos y guerreros invisibles. Los astartes del emperador auténtico no se dejarían embaucar y amedrentar por unos instrumentos tan simples. Algunos de los lobos lunares que los rodeaban permanecían totalmente inmóviles, escuchando el bisbiseo de los receptores de sus cascos. No le prestéis atención, les advirtió. No es más que un juego. Pongámonos en marcha. Los pesados exterminadores Terrasek se aproximaron a los puentes de roca, arcos de granito y lava que unían la meseta con la feroz verticalidad de las cumbres. Eran arcos naturales resultado de la acción de antiguos glaciares. Centenares de cadáveres, algunos reducidos a momias desecadas por la altitud, ocupaban la repisa del altiplano y los puentes de roca. El oficial no había mentido. Cientos de soldados habían perecido en los distintos intentos de tomar las elevadas fortalezas. El fuego había sido tan intenso, que sus camaradas ni siquiera habían podido recuperar los cuerpos. Adelante. Ordenó Loken. Levantando los bolters de asalto, la escuadra exterminadora empezó a avanzar pesadamente por los puentes de roca, desplazando huesos blancos y guerreras podridas con sus pies enormes. Los recibió al instante una descarga de artillería, cayendo a una velocidad de vértigo desde posiciones invisibles en lo alto de los riscos. Los disparos azotaban y rebotaban con un gemido en la armadura especial, pero los exterminadores siguieron avanzando bajo aquella andanada con las cabezas gachas, sin prestarle la menor atención, como hombres que avanzaran bajo un vendaval. Lo que había mantenido a raya al ejército durante semanas y les había costado gran número de vidas, se limitaba a hacer cosquillas a los guerreros de la legión. Loken comprendió que aquello finalizaría rápidamente y lamentó la sangre real que se había derramado inútilmente. Aquello había sido una tarea para los astartes desde el principio. Las primeras filas de la escuadra exterminadora, a medio camino del otro extremo del puente, empezaron a disparar. Bolters y sistemas de armamento pesado incorporados abrieron fuego a través del abismo, acribillando con disparos y lanzamientos de munición explosiva las laderas superiores. Posiciones y fortificaciones ocultas estallaron, y cuerpos inertes y enredados entre sí cayeron rodando a la cima del fondo en medio de una oleada de rocas y hielo. Samus empezó a importunarles otra vez la voz. Ese es el único nombre que oirás. Samus. Significa el fin y la muerte. Samus. Soy Samus. Samus está por todas partes alrededor de ti. Samus es el hombre que tienes al lado. Samus roerá vuestros huesos. Vigila. Samus está aquí. Adelante. Chilló Loken. Y por favor, que alguien haga callar a ese cabrón. ¿Y quién es Samus?, preguntó Borodin Flora. Los rememoradores, con una escolta de soldados y servidores, acababa de desembarcar de su aeronave al terrible frío de un municipio llamado Kaseri. Las heladas montañas ascendían abruptamente más allá, perdiéndose en la neblina. La zona había sido asegurada y ocupada por soldados de Bárbaras y sus máquinas de guerra. El grupo salió a la luz del día, mareados y jadeantes por la altitud. Keeler intentaba calibrar su pictógrafo ante el inerte resplandor a la vez que trataba de refrenar su desesperada respiración. Estaba enojada. Se habían posado en una zona segura, muy lejos de la zona de combate auténtica. Allí no había nada que ver. Los estaban manipulando. La ciudad era un desolado afloramiento de viviendas comunales en un desfiladero inferior situado por debajo de los picos. Parecía como si no hubiera cambiado gran cosa en siglos. Existían oportunidades de obtener instantáneas de viviendas rústicas y máquinas de guerra estacionadas, pero nada de importancia. No obstante, la luz cegadora poseía pureza. La acompañaba una lluvia fina. A algunos de los servidores se les había ordenado que transportaran las bolsas de los rememoradores, y el resto pugnaba por mantener sombrillas en posición vertical por encima de las cabezas del grupo en medio del viento que soplaba de través. Keeler se dijo que parecían una pandilla de aristócratas ociosos efectuando un viaje de placer, que se exponían no a un riesgo sino a una vaga versión orquestada del peligro. ¿Dónde están los astartes?, preguntó. ¿Cuándo nos acercaremos a la zona de guerra?
No te preocupes por eso, la interrumpió Flora. ¿Quién es Samus? ¿Samus? Preguntó Sinderman, perplejo. El iterador se había alejado un corto trecho del grupo situado junto a la aeronave de desembarco para penetrar en un descuidado trozo de terreno cubierto de hierba y arena blanca, desde donde podía contemplar las nebulosas profundidades de la garganta barrida por la lluvia. Parecía estar a punto de dirigir la palabra al desfiladero como si se tratara de público. No hago más que oírlo, insistió Flora, siguiéndolo. El rememorador tenía dificultades para recuperar el aliento, y llevaba un auricular en el oído para poder escuchar las transmisiones militares. Yo también lo oí, dijo uno de los soldados de la escuadra de protección desde detrás de su empañado respirador. El comunicador no ha estado funcionando bien, dijo otro. Durante todo el trayecto hasta la superficie, comentó el oficial al mando. No hagáis caso. Son interferencias. Me han dicho que lleva días sucediendo, comentó Van Krasten. No es nada, dijo Sinderman, que tenía un aspecto pálido y frágil, como si fuera a desmayarse por la falta de aire. El capitán dice que son tácticas intimidatorias. El capitán sin duda tiene razón, indicó Sinderman. El iterador sacó su placa de datos y la conectó al archivo de la flota. En el último momento, desenganchó su máscara de respirar y se la colocó sobre el rostro, aspirando oxígeno del tanque compacto que llevaba sujeto a la cadera. Vaya, esto es interesante, dijo tras una corta consulta. ¿Qué es? Preguntó Keeler. Nada. No es nada. El capitán tiene razón. Despliéguense, por favor, y echen un vistazo. Los soldados que hay aquí contestarán gustosamente cualquier pregunta. No tengan reparos en examinar las máquinas de guerra. Los rememoradores intercambiaron miradas y empezaron a dispersarse. A cada uno lo siguió un obediente servidor con un parasol y una pareja de soldados malhumorados. Para esto no hacía falta venir, comentó Keeler. Las montañas son espléndidas, indicó Sark. A la mierda las montañas. Otros mundos tienen montañas. Escucha. Escucharon. Un retumbar profundo y lejano descendió por la garganta hasta ellos. El sonido de una guerra que tenía lugar en otra parte. Keeler movió la cabeza en dirección al sonido. Ahí es donde deberíamos estar. Voy a preguntar al iterador por qué estamos aquí parados. Que tengas mucha suerte, dijo Sark. Sinderman se había alejado del grupo para detenerse bajo el alero de una de las toscas casas comunales del pueblo de montaña. Seguía estudiando su placa. El viento de la montaña agitaba las espigas de hierba seca que sobresalían de la arena blanca alrededor de sus pies. La lluvia seguía tamborileando. Keeler fue hacia él, y dos soldados y un servidor con un parasol empezaron a seguirla. La mujer se volvió hacia ellos. No os molestéis, dijo. Pararon en seco y dejaron que se alejara sola. Cuando llegó junto al iterador, también ella respiraba a través de su propio suministro de oxígeno. Sinderman estaba totalmente absorto en su placa de datos, y ella postergó su queja por un momento, llena de curiosidad. «Algo no va bien, ¿no es cierto?», preguntó en voz baja. «No, nada de eso», respondió Sinderman. «Ha descubierto que es Samus, ¿verdad?». El hombre alzó los ojos hacia ella y sonrió. «Sí. Es usted muy tenaz, Euprati. Nací así». «¿Qué es, señor?». «Es estúpido», respondió él, encogiéndose de hombros al tiempo que le mostraba la placa de datos. En el trasfondo histórico que ya hemos podido asimilar de este mundo aparece el nombre Samus y las cabezas susurrantes. Parece que este es un lugar sagrado para la gente de 63-19. Un lugar santo y embrujado, donde la supuesta barrera entre la realidad y el mundo de los espíritus resulta más permeable. Esto es intrigante y me fascinan infinitamente los sistemas de creencias y supersticiones de los mundos primitivos. ¿Qué le dice su placa, señor?, preguntó Keeler. Dice, esto es bastante divertido. Supongo que daría miedo si uno creyera realmente en tales cosas. Dice que las cabezas susurrantes son el único lugar de este mundo donde los espíritus andan y hablan. Menciona a Samus como el líder de esos espíritus. Una leyenda local y muy antigua explica el modo en que uno de los emperadores combatió y contuvo aquí a un espeluznante ejército diabólico. El demonio se llamaba Samus. Está aquí, en sus mitos, ¿lo ve? Nosotros teníamos uno propio, en tiempos muy remotos, llamado Seitan o Tiamat. Samus es el equivalente. ¿Samus es un espíritu, entonces?, susurró la rememoradora, sintiéndose desagradablemente mareada. Sí. ¿Por qué lo pregunta?
¿Por qué?, respondió ella, lo he oído susurrándome desde el momento en que aterrizamos. Y yo no llevo comunicador. Al otro lado de los puentes de roca, los insurgentes habían alzado muros de piedra y metal. Tenían artillería pesada cubriendo los accesos por la garganta a su fortaleza, cargas de munición conectadas en los desfiladeros estrechos, contrapuertas cerradas, barricadas de bloques de rococemento y gruesos postes de hierro. Disponían de unos cuantos dispositivos de vigilancia automatizados, y la ventaja de tener a su alrededor paredes verticales y de hielo que no podían escalarse. Tenían fe y a su dios de su parte. Habían contenido a los regimientos de bárbaras durante 6 semanas. No tuvieron la menor posibilidad. Nada de lo que hicieron retrasó siquiera el avance de los lobos lunares. Haciendo caso omiso de los proyectiles de artillería y las ondas expansivas de los explosivos, los exterminadores se abrieron paso por la fuerza a través de las paredes protectoras y demolieron las contrapuertas. Aplastaron la chispa de vida eléctrica de los centinelas automatizados con sus poderosas zarpas y derribaron las barricadas con los hombros. La compañía penetró en tropel tras ellos, disparando sus armas en dirección a las columnas de humo. La fortaleza en sí estaba construida en el interior de la cima montañosa. Algunas partes del techo y las almenas eran visibles desde el exterior, pero la mayor parte de la construcción estaba en el interior, bien blindada por cientos de metros de roca. Los lobos lunares penetraron como una avalancha por las puertas fortificadas, mientras que las escuadras de asalto se alzaban junto a la pared de la montaña usando sus retroreactores y se posaban como bandadas de aves blancas sobre las partes desprotegidas del tejado, desgarrándolas para abrirse paso y saltar al interior. Innumerables explosiones destrozaron las estancias interiores de la fortaleza, dejándolas expuestas al aire libre, a la vez que arrojaban montones de hielo y rocas a estrellarse en el fondo de la garganta. El interior era un laberinto de túneles de roca de un color negro aguado y viejas baldosas en el que el viento se concentraba con tal violencia que parecía hiperventilarse. Los cuerpos de los muertos yacían por todas partes, desplomados y retorcidos, despatarrados y hechos pedazos. Mientras pasaba por encima de ellos, Loken los compadeció. Su cultura los había engañado para llevar a cabo aquella resistencia, y la resistencia había hecho caer sobre ellos la cólera de los astartes. No habían hecho más que buscarse un final catastrófico. Unos alaridos humanos terribles resonaron por los sinuosos túneles de roca, salpicados por los sonidos parecidos a portazos del fuego de los Volters. Loken ni siquiera se había molestado en llevar un recuento de sus víctimas, pues poca gloria había en aquello, solo el deber. Un ataque quirúrgico de los agentes militares del emperador. Unos disparos repiquetearon en su armadura, y se volvió, sin pensar siquiera, eliminando a sus atacantes. 2 hombres desesperados con cotas de malla se desintegraron bajo su fuego y sus restos embadurnaron una pared. No comprendía por qué seguían peleando. De haber ofrecido rendirse, él lo habría aceptado. Por aquí, ordenó, y una escuadra pasó junto a él y penetró en la siguiente serie de túneles. Cuando iba a seguirlos, un cuerpo a sus pies se movió y gimió. El insurgente, cubierto con su propia sangre y gravemente herido, miró a Loken con ojos vidriosos. Musitó algo. Loken se agachó y sostuvo la cabeza de su adversario con una mano enorme. ¿Qué has dicho? Bendíceme, susurró el hombre. No puedo. Por favor, di una plegaria y encomiéndame a los dioses. No puedo. No hay dioses. Por favor, el otro mundo me rechazará si muero sin una oración. Lo siento, dijo Loken. Te mueres. Eso es todo lo que hay. Ayúdame, jadeó el otro. Desde luego, respondió él. Sacó su espada de combate, la espada corta reglamentaria de apuñalar, y activó la célula de energía. La hoja gris centelleó. Loken la bajó y luego volvió a alzarla en un golpe de gracia, y depositó con suavidad la cabeza seccionada del hombre en el suelo. La sala siguiente era enorme e irregular. El agua del deshielo discurría desde el techo negro y formaba espolones de mineral reluciente, como bigotes plateados, en las rocas sobre las que pasaba. En la parte central del suelo de la estancia alguien había excavado un estanque para recogerla, probablemente como una de las principales reservas de la fortaleza. La escuadra que había enviado al frente estaba detenida alrededor del borde. Informad, dijo. Uno de los lobos miró alrededor. ¿Qué es esto, capitán?, preguntó. Loken se adelantó para unirse a ellos y vio que se habían colocado un gran número de botellas y frascos de cristal alrededor del estanque, muchos de ellos en el camino del grillo de agua que brotaba del techo.
En un principio dio por supuesto que estaban allí para recoger el agua, pero había otros objetos también: monedas, broches, curiosas figuras de arcilla en forma de muñecos y los cráneos de mamíferos pequeños y lagartos. El agua que salpicaba el suelo caía sobre ellos, y era evidente que lo había hecho durante bastante tiempo, ya que Loken vio que muchas de las botellas y otros objetos brillaban y estaban deformados debido a depósitos minerales. En el saliente de roca situado por encima del estanque, estaban cinceladas unas frases muy antiguas. Loken no pudo leer las palabras a causa de la erosión, y se dio cuenta de que tampoco quería hacerlo. Allí había símbolos que hacían que se sintiera curiosamente inquieto. Es un santuario, se limitó a decir. Ya sabéis cómo es la gente de aquí. Creen en espíritus, y estos son ofrendas. Los hombres se miraron entre sí, sin comprender realmente. ¿Creen en cosas que no son reales?, preguntó uno. Los han engañado, respondió Loken. Por ese motivo estamos aquí. Destruid esto, ordenó, y se alejó. El ataque duró 68 minutos de principio a fin. Al final, la fortaleza quedó convertida en una ruina humeante, con muchas secciones reventadas por completo y abiertas a la feroz luz solar y al aire de la montaña. No se había perdido ni un solo lobo lunar. No había sobrevivido ni un solo insurgente. ¿Cuántos?, preguntó Loken a Rasek. ¿Todavía están contando los cuerpos, capitán?, respondió este. Por el momento, 972. En el transcurso del ataque se habían descubierto alrededor de 30 santuarios de agua de deshielo en la laberíntica fortaleza, con los estanques rodeados de ofrendas. Loken ordenó que los eliminaran todos. Custodiaban el último reducto de su fe, comentó Nerovitus. Eso supongo, respondió Loken. ¿No te gusta, verdad, Garby?, preguntó Vitus. Odio ver morir a hombres sin motivo. Odio ver hombres que dan su vida de este modo, por nada. Por una creencia en nada. Me asquea. Así fuimos en una ocasión, ñero. Fanáticos, espiritualistas, creyentes en mentiras que habíamos inventado nosotros mismos. El emperador nos mostró el camino para salir de esa locura. En ese caso, anímate porque lo hemos seguido, indicó Vitus. Y, aunque derramamos su sangre, muéstrate flemático ante el hecho de que finalmente traigamos la verdad a estos hermanos nuestros descarriados. Loken asintió. Siento lástima por ellos, dijo. Deben de estar muy asustados. ¿De nosotros? Sí, desde luego, pero no es eso lo que quiero decir. Asustados de la verdad que traemos. Estamos intentando enseñarles que no hay otras fuerzas más poderosas en juego en la galaxia que la luz, la gravedad y la voluntad humana. No me sorprende que se aferren a sus dioses y espíritus. Les estamos quitando la última muleta de su ignorancia. Se sentían a salvo hasta que llegamos. A salvo bajo la custodia de los espíritus que creían que los protegían. A salvo en el ideal de que existía otra vida después de la muerte, otro mundo. Creían que serían inmortales más allá de la carne. Pues ahora han conocido a auténticos inmortales, bromeó Vitus. Es una lección dura, pero a la larga lo agradecerán. Simplemente me identifico con ellos, supongo. Sus vidas tenían el consuelo de los misterios, y les hemos arrebatado ese consuelo. Todo lo que podemos mostrarles es una realidad dura e implacable en la que sus vidas son breves y sin un propósito más elevado. Hablando de un propósito más elevado, comentó Vitus. Deberías comunicar con la flota y decirles que hemos terminado. Los iteradores se han puesto en contacto con nosotros. Piden permiso para traer a los observadores aquí arriba. Concédelo. Comunicaré con la flota y les daré la buena noticia. Vitus se alejó. Al menos la voz ha callado, dijo, deteniéndose un momento. Loken asintió. Samus había abandonado sus lacrimógenos desvaríos hacía media hora, aunque el ataque no había conseguido identificar ningún sistema de transmisiones ni aparato de radio. El comunicador interior de Loken chisporroteó. Capitán. Jubal, adelante. Capitán, estoy. ¿Qué? ¿Estás qué? Repítelo, Jubal. Lo siento, capitán. Necesito que veas esto. Quiero decir, necesito que veas esto. Es Samus. ¿Qué? Jubal, ¿dónde estás? Sigue mi localizador. He encontrado algo. Yo he encontrado algo. Samus. Significa el fin y la muerte. ¿Qué has encontrado, Jubal? Yo he encontrado, capitán. Samus está aquí. Loken dejó que Vitus organizara la limpieza y descendió a las entrañas de la fortaleza con la séptima escuadra, siguiendo el pitido del localizador de Jubal.
La séptima, la escuadra táctica Brakespur, estaba al mando del sargento Udon, uno de los guerreros más dignos de confianza de Loken. El localizador los condujo hasta un pozo enorme en el mismo sótano de la fortaleza, en lo más profundo de la montaña. Accedieron a él a través de un portalón de hierro oxidado encajado en un hueco en la piedra negra. La húmeda estancia situada al otro lado de la puerta era una hendidura natural, vertical, en la roca de la montaña, una caverna en declive que daba a una profunda falla en la que solo se podía detectar oscuridad. Un espigón de antiguos peldaños de piedra describía un arco por encima del abismo, que se perdía en el fondo mismo de la montaña. El agua de deshielo rociaba las paredes relucientes del pozo de la caverna. El viento gemía entre las fisuras y los respiraderos invisibles. Xavier Jubal estaba solo en el borde del precipicio. Mientras Loken y la séptima escuadra se aproximaban, Loken se preguntó dónde estaría el resto de la Ellegore. Xavier. Lo llamó Loken. Jubal volvió la cabeza. Capitán, dijo, he encontrado algo maravilloso. ¿Qué? ¿Ves? Inquirió Jubal. ¿Ves las palabras? Loken miró con atención al punto que indicaba el otro, pero todo lo que vio fue agua que fluía por un contrafuerte calcificado de roca. No. ¿Qué palabras? ¡Ay! ¡Ay! No veo más que agua, respondió Loken. Agua que cae. ¿Sí? ¿Sí? Está escrito en el agua. En el agua que cae. Aparece y desaparece, ¿lo ves? Forma palabras y luego fluye, pero las palabras regresan. Xavier. ¿Estás bien? Me preocupa que... Mira, Gabriel. Mira las palabras. ¿No oyes cómo habla el agua? Habla. Clic, clic, clac. Un nombre. Sandus. Es el único nombre que oirás. Sandus. Sandus. Significa el final y la muerte. Loken miró a Udon y a los hombres. Sujetadlo, dijo en voz baja. Udon asintió. Él y 4 de sus hombres se colgaron los bolters al hombro y avanzaron. ¿Qué hacéis? Inquirió Jubal con una carcajada. ¿Me amenazáis? Por tierra, Gabriel, ¿es que no lo ves? Samus está por todas partes alrededor de ti. ¿Dónde está la Ellegore, Jubal? Espetó Loken. ¿Dónde está el resto de tu escuadra? El otro se encogió de hombros. Tampoco lo vieron, dijo, y echó una veloz mirada en dirección al borde del precipicio. No podían verlo, supongo. Estaba tan claro para mí, Samus es el hombre que está a tu lado. Udon, indicó Loken, asintiendo, y este avanzó hacia Jubal. Vamos, hermano, dijo con amabilidad. El volter de Jubal se alzó de un modo totalmente repentino, sin advertencia previa, y el lobo lunar disparó a Udon a la cara, lanzando una lluvia de sangre y fragmentos pulverizados de cráneo por la parte posterior del casco reventado del guerrero. Udon cayó hacia adelante. 2 de los hombres se lanzaron hacia Jubal y el volter volvió a rugir, abriendo agujeros en las placas de sus armaduras a la vez que los lanzaba al suelo de espaldas. El visor de Jubal giró para mirar a Loken. Soy Samus. Declaró con una risita. ¡Cuidado! Samus está aquí.